Vamos a platicar con el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del CESP. Doctor, muchas gracias y muy buen día. Buenos días, Oscar Mario, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué puede agregar a esta introducción de un tema complejo, pero que para muchos necesarísimo y debe de entenderse con toda transparencia y facilidad? Sí, cómo no. En nuestro país, en diversos momentos, ha habido, yo te diría, casi sistemáticamente un exceso de gasto financiado por deuda, por déficits que requieren endeudamiento, y eso nos ha llevado en varios momentos a una situación de desequilibrio importante en las finanzas públicas, con consecuencias muy relevantes. Por ejemplo, en esta ocasión, en estos años, a partir de diciembre del 12, que ya habíamos tenido un endeudamiento importante en el 2010, en el 2011 y en el 2012, sin embargo, del diciembre del 12 a diciembre del 16, la deuda histórica, el saldo histórico de la deuda, se incrementó en más de 60%. Es decir, es un incremento radical, importante, de un endeudamiento que tiene muchas consecuencias, entre otras, el haber pasado de 13 pesos a 19 pesos, porque el efecto del presidente Trump fue de 19 a 21, pero ya estábamos en 19, y ya lo hemos recuperado y ahora estamos alrededor de los 18, pero esa devaluación la provocó el exceso de gasto financiado con deuda. Y esta devaluación, indudablemente, finalmente se ha traducido en mayores precios. Y estos mayores precios, por supuesto que tienen un impacto en el poder adquisitivo de la gente, lo reducen, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio macroeconómico está fuertemente basado en finanzas públicas. Las finanzas públicas pueden o mantener un equilibrio que permita inversión, crecimiento, empleo, o pueden tener implicaciones serias en muchas de las variables. De ahí la enorme importancia de que podamos asegurar en la medida de lo posible un desarrollo equilibrado de las finanzas públicas. En Europa, la Unión Europea, en dos documentos, uno en el 13 y otro en el 12, el del 12 fueron 6 documentos, de hecho se llama el Six-Pack, y luego en el 13 otro paquete de documentos, de 2 documentos, el Two-Pack, concluyeron y definieron que todos los países de Europa deberían tener un Consejo Fiscal independiente que pudiera opinar, que pudiera recomendar sobre las medidas, sobre las propuestas de los presupuestos y de las intenciones de deuda de los gobiernos. En cada uno de estos países, todos los miembros de la Unión Europea, se desarrolló, se creó un consejo o una autoridad fiscal independiente. De hecho, hoy existe una red, un organismo que los reúne a todos, la red de consejos fiscales independientes de Europa, que en este momento está presidido por José Luis Escrivá, que además es el presidente de la autoridad española, la autoridad fiscal española. Él, por cierto, lo invitamos, estuvo aquí en México y precisamente el jueves pasado tuvimos una plática larga con él, una junta telefónica para definir algunos de los elementos importantes en la construcción, en el diseño de un Consejo Fiscal independiente. ¿Qué sucede? Hay efectivamente algunos argumentos para argumentar, como lo han hecho las autoridades, que no es necesario tenerlo. Se ha argumentado que nuestra ley de responsabilidad hacendaria es suficiente, que tenemos los controles del Fondo Monetario, que tenemos las propuestas
efectivamente de la OCDE, que adicionalmente las calificadoras internacionales nos están vigilando y que por lo tanto son muchos los elementos que impiden un exceso, y la verdad es que ninguno de estos ha sido suficiente. Han existido continuamente desde siempre. Tenemos niveles de deuda altos hoy, con los efectos en la devaluación y los precios. Es muy difícil que solamente en estatutos de leyes, de principios, se logre esto. ¿Por qué? Pues porque hay cierta discrecionalidad, hay cierta flexibilidad, hay intereses políticos, tanto en el Congreso, que ese es otro de los argumentos, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pueden controlarlo. No es cierto, porque está vinculado el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, evidentemente, como en todos los países. Por lo tanto, nos parece que sí es necesario que exista una figura que revise y opine. Ahora, Oscar Mario, hay dos tradiciones importantes en esto de los consejos fiscales independientes. Una es la que se conoce como la tradición europea, que es más de leyes, más de recomendaciones, pide revisiones. Y la otra tradición, que se conoce como la anglosajona, es de números, mucho más de números. Una institución muy técnica, figuras muy dedicadas a realizar cálculos y definiciones, llevando a cabo un par de mecanismos muy importantes que conocemos y de los que se puede disponer, que son un análisis que se conoce como análisis estocástico de sustentabilidad. Eso debe ser un mecanismo muy importante, bien, desde hace muchos años, es lo que se conoce como programación financiera, que es toda una técnica metodológica para analizar flujos, realizada por el Fondo Monetario Internacional. Estos dos instrumentos, yo creo que desde el punto de vista técnico, numérico, pueden fortalecer enormemente el análisis, y entonces sí, cuando el presupuesto sale de las secretarías de finanzas, en cualquier secretaría de finanzas del mundo, en nuestro caso Hacienda, pasa un presupuesto con claras implicaciones de endeudamiento. Perdón, licenciado, deme 3 minutos porque viene la guillotina en automático, ¿sí? Estamos platicando con el doctor Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en relación a la propuesta que hace un sector importante de la iniciativa privada para crear un consejo fiscal independiente. Se inicia una consulta para el diseño de un consejo fiscal independiente con el fin de que ésta se eleve a una iniciativa formal en el Congreso. Le pregunto, doctor, para evitar, independientemente de que ya existen instancias como esta auditoría, que es auditoría de la Federación, auditoría superior de la Federación, también existe la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, tal, pero pues básicamente sería el primer paso para que todos los funcionarios públicos a nivel local y federal no pudieran tener un uso discrecional de los recursos públicos, y le pregunto si, entre otras cosas, se iniciarían todas las trabas legales para evitar que sigan surgiendo los Duartes, los Borges, los Medinas, los Sandovales y compañía. Pues sí, efectivamente. Olvidándose del déficit público, todo eso que es macro, yo quisiera que usted se fuera a lo micro para que nuestro auditorio entendiera, pues de manera mucho más sencilla, los beneficios en este rubro. Sí. Al definir los montos y la estructura del gasto y pedir una gran transparencia que sería parte de esta labor,
evidentemente la asignación, el uso de los recursos públicos tendría que darse con mucho mayor orden y evitando en la medida de lo posible la discrecionalidad que hemos visto sobre todo efectivamente los gobernadores, ¿no? Ese es el paso tenemos una mala línea con el doctor Fonserrada. A ver, Arcelia, le repito, es la propuesta que supuestamente someterán al Congreso de la Unión. No lo podrá, le voy a preguntar, ellos no lo pueden hacer directamente, será a través de alguna otra instancia para la creación de un Consejo Fiscal independiente que opera ya en, no me haga mucho caso, pero son casi 50 países donde operan con éxito este tipo de estructuras. Adelante, pero le decía, de lo macro que son las finanzas públicas y que muy pocos entienden, ¿por qué no nos vamos a los resultados micro, tangibles? Y decía, esto podría comenzar a evitar que sigan surgiendo los Duartes, Borges, Medina, Sandovales y este otro del PAN que está en la cárcel, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero adelante. Sí, por supuesto. El primer paso que daría esta figura o esta institución, el Consejo Fiscal, sería la parte macro, efectivamente. Pero de ahí es fundamental avanzar a las finanzas locales, a ver su transparencia, a evitar en la medida en que sea posible la discrecionalidad con la que se utilizan hoy estos fondos. Todo esto tiene que ir acompañado de una nueva reforma fiscal. Hoy, esto que conocemos como las participaciones otorga enormes cantidades de recursos a los estados sin ningún control, sin ninguna rendición de cuentas, sin ninguna transparencia sobre lo que hacen, ¿no? Por supuesto, un consejo fiscal debe ir avanzando hacia allá. Una de las preguntas que nosotros les hacemos a los europeos que ya tienen esta experiencia es en qué momento bajarán a hacer este ejercicio para las finanzas de los gobiernos locales. Y algunos de ellos ya lo están haciendo, por supuesto es un siguiente paso, e indudablemente sería una de las cosas que se buscarían. Y esto es importante, no se trata de influir directamente en las medidas de política. Se supone que el gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda, que es alimentada por los requerimientos, igual que en todos los países, de los distintos sectores, de comunicaciones, de salud, de educación, etcétera, pues hacen sus planteamientos, los conocen, está bien. El tema es los montos totales y que efectivamente se canalicen a donde debieran canalizarse para que tengan el efecto que requerimos en la población. De otra manera se pierden y enriquecen grupos, se enriquecen clientelas y no llega a mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Qué van a hacer para que en la práctica esto proceda y para que se pudieran dar, si es que lo aprueban? Imagínense, aquí el problema es ese, ¿no? Si lo aprueban en el Congreso de la Unión, para que se puedan palpar resultados en el corto plazo. Primero, ustedes como instancia empresarial de la iniciativa privada no lo pueden directamente poner sobre la mesa del Congreso, ¿verdad? ¿Cuál sería el mecanismo? Efectivamente, nosotros no podemos llevar una iniciativa de ley. Que ojalá eso también se pudiera cambiar o a que cualquier mexicano pudiera. Bueno, pero pues estos cuates no les conviene, estos no les conviene. Pues ese es el tema. Aquí lo que haremos es ver qué grupos parlamentarios efectivamente coinciden con esto, que por cierto son muchos, ¿eh? Hemos tenido muchas pláticas con muchos diputados de distintos partidos y coinciden en que es importante. Oiga, perdón que le pregunte, ¿quiénes están de acuerdo? Porque estoy pensando en un ladrón como Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Bueno, él está en absoluto desacuerdo. Yo supondría que sí, con él no hemos platicado. No, bueno, los ladrones son los ladrones, sí. Sí, pero por ejemplo, con partidos como el PRD, como el PAN,
hay coincidencia, incluso con algunos diputados del PRI, evidentemente lo ven como algo sano para el país, y hasta algunos diputados de Morena lo ven con buenos ojos. Uh-huh. En fin, creo que por ahí es por donde tendríamos que mover, ponerlos de acuerdo, ver que se pueda llevar efectivamente, ponerlo en la mesa y ver que se apruebe. Y esto es un proceso que no va a ser inmediato. En el corto plazo hay que acelerarlo lo más que se pueda, entre más pronto lo tenga el país, sin importar qué tipo de partido esté en el gobierno, en la administración. Hemos tenido desde, PRI, PAN, PRI, la deuda, con excepción de un periodo al inicio de este siglo, se mantuvo constante y hasta se redujo en algunos renglones. Pero con el presidente Calderón y en la administración actual creció de manera muy importante. Entonces, es un elemento, yo diría, no político, sino técnico, para cuidar el poder adquisitivo de las familias. Ese es el objetivo. Sí, final. bueno, pero son muchas cosas y ojalá acepte un día estar aquí en el estudio. Lo está proponiendo usted, lo está proponiendo alguien más. Leía la nota el viernes en el Universal. Son ustedes y la Coparmex, ¿no? Ustedes y la Coparmex. Pues si aceptan, los invito aquí al estudio la semana entrante cuando puedan. ¿Y por qué no forma esto parte de la cartita Santa Claus para el nuevo candidato a la presidencia de la República, en donde nuestro auditorio, que consideramos que siempre es muy atinado, muchas veces muy atinado, decía, también queremos ver, porque muchos dicen, primero va el proyecto y luego el candidato para la presidencia. Pero en ese proyecto de nación del próximo candidato o candidatos a la presidencia de la República, que se incluya revocación de mandato, rendición de cuentas, remoción del fuero, y ¿por qué no agregan este otro puntito? Por supuesto, un consejo que fiscal sí. Independiente. Claro que sí, y con mucho gusto aceptamos la invitación, Bueno, entonces, ¿le parece? Nos ponemos de acuerdo ya sea esta o la próxima semana, de acuerdo a su agenda. Perfecto. Aquí nos vemos Con mucho entonces. gusto, Gracias. Hasta luego. El doctor Luis Fonserrade.